de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en las que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad. Sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Y nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar, cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria, oh, de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este seminario que tenemos en esta semana. Estamos en esa intriga, ¿verdad? Si es deidad o trinidad, porque hemos escuchado mucho al respecto durante mucho tiempo, tal vez algunos que han sido adventistas durante años, pero Dios da luz, siempre da luz al final del camino, así que estamos al final del camino. Bienvenidos sean todos. Voy a dar lectura en Romanos 8, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, con ese pensamiento vamos a avanzar. También nos dice en el libro de Juan 5:39, nos dice Jesús mismo: escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí.
Y sabemos que desde Génesis hasta el Apocalipsis, todas las escrituras nos hablan de lo que Jesús ha de hacer, hizo y hará por nosotros. Nuestra salvación depende de nuestro Señor Jesús. El Padre le ha dado toda potestad y es a Él a quien debemos de honrar y darle toda la gloria. Muy bien, entonces estamos aquí en este seminario, es Deidad o Trinidad, y le damos la bienvenida al pastor Rodolfo Pereda, que ya lo vi por allí, y también les voy a dar la bienvenida a las hermanas que se encuentran, hermanas y hermanos, que se encuentran aquí. Ven por acá, es más fácil, parece. Les doy la bienvenida a la hermana Ana Balbina, a la hermana Aurora, a la hermana Deira, a la hermana Gaby, a la hermana Fer, a la hermana Heidi, al hermano Juan, a la hermana Marlis, a la hermana Natalia, al hermano Ray, a la hermana Roxana, a la hermana Susi, a la hermana Yari, y a todos aquellos que han de ver este seminario. Bienvenidos. Vamos entonces a pasar a la oración. Pastor Hereda, ¿le puedo pedir que sea usted el que dirija la oración? Les Muy bien. recuerdo, en verdad, perdón, que al final vamos a tener una exposición al terminar la exposición, perdón, tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Ay, perdón, esto es algo que había puesto ayer. Muy bien. Pasamos a la oración. Bienvenido, pastor. Es su tiempo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ponernos de rodillas para poder orar. Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerle por la vida, por la salud, por sus bendiciones, porque sabemos que su presencia está con nosotros. Le agradecemos porque usted nos da la tranquilidad y la paz que necesitamos tener en estos momentos difíciles. Sabemos que las situaciones se van a ir empeorando. Para los que prediquemos la verdad, siempre habrá persecución, pero también está la garantía de que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Esta mañana oramos para que su Santo Espíritu pueda ser derramado en todos y cada uno de nosotros, para que podamos al abrir su palabra escuchar su voz y obedecerle. Diríjanos en el estudio y que sea usted quien nos instruya. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, Muy bien. Pues está en su tiempo, pastor. Es su tiempo, ¿verdad? muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Voy a tratar de poner la presentación y ahorita que la tenga, me dicen ustedes si se mira de manera grande, que la puedan ver. Y pues nos da mucho gusto de que nos hayan dado la oportunidad de poder compartir esto con ustedes, aunque ya, como dice la hermana, se ha hablado bastante acerca de esto, bastante acerca de esta doctrina, pero el Señor ha tenido a bien que nosotros nos reunamos con el propósito de repasar todo esto que está muy claro y cada vez yo compartía con un hermano en la semana, cada vez que estudio la palabra del Señor, me convenzo más de esta maravillosa verdad que Dios nos ha dado. Vamos a, voy a, oh, ¿me confirman si se mira toda la pantalla? Sí, pastor, se ve bien. Muy bien. Entonces, nada más a manera de repaso de ayer, porque no se veían algunas filminas, voy a mostrarlas para que puedan anotar ahí las citas de sobre todo del espíritu de profecía. Y quiero decirles que la mayoría está de manera digital. Las páginas que ahí se mencionan está de manera digital. Bueno, ayer hablamos, introdujimos este tema en relación a Apocalipsis 14, 6 al 12, donde se nos hablan, donde nos da el mensaje de los tres ángeles. Muy importante el mensaje que debemos estar dando nosotros ahorita. Y es un mensaje que tenemos que estar todos ahí tratando no solamente de predicarlo, sino de vivirlo, porque la mejor manera de predicar, como decíamos ayer, es a través del testimonio. Entonces, un amigo me comentó, ¿sabes qué? Yo quiero predicar los mensajes de los tres ángeles. Entonces, la pregunta fue que si ya los practicaba, si ya los había entendido y si ya se practicaban, porque esos mensajes conllevan a la reforma en la alimentación y
a salir totalmente del sistema de Babilonia. Es decir, no vivir ya en ciudades en un estilo donde el espíritu, dice el espíritu de profecía, donde reina el espíritu de Satanás, sino vivir por fe, hacer las cosas por fe. Leíamos también 1 de Juan 2, 18 al 21, donde al final del texto dice, ninguna mentira procede de la verdad. Y el segundo mensaje del segundo ángel nos habla acerca precisamente del vino del furor o del vino que ha hecho beber a todas las naciones. Entonces, y el tercer ángel también nos habla acerca de eso. Dios, en su misericordia hacia nosotros, nos ha dado la oportunidad de poder entender esos mensajes y de poder aplicarlos a nuestra vida. No de aplicarlo a la vida de otros, sino aplicarlo a nuestra vida de tal manera que uno pueda ser de bendición también para otras personas. Ayer compartí también esta cita de palabras de vida del gran maestro en la página 18, donde claramente dice ahí, aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos a la iluminación del Espíritu Santo, no permanecerán en las tinieblas en cuanto a su significado. Entonces decíamos que toda persona que ora y pide la unción del Espíritu de Cristo, pues lo va a recibir y va a entender la palabra de Dios. Bueno, voy a continuar porque esto ya lo vimos ayer. Esta es otra cita en el conflicto de los siglos 581 de manera digital. En la parte de abajo dice, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Es decir, como dice Mateo 4, 4 al 7, escrito está. Era la manera como Cristo respondió al enemigo y es la manera como nosotros debemos de responder también eh, en cada pregunta que se nos hace, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí nos quedamos, me parece. Sí, aquí nos quedamos. ¿Qué necesitamos tener como base para establecer una doctrina? Ayer leímos Lucas 10:26 que dice, Cristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Hermanos, la palabra ley ahí nos lleva no solamente a entender qué es los 10 mandamientos, no, que nos lleva a la palabra ley a entender todo lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de escritos por Moisés, Bereshit, Shemot, Vayigra, Devarim y Demidbar. En español es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos libros, mis queridos hermanos, tenemos que estudiarlos muy, muy bien, porque ahí es la base de todo el desarrollo de la palabra del Señor, de la Sagrada Escritura, y es muy importante entenderlos porque cuando leemos el libro, sobre todo de Daniel y Apocalipsis, si no tenemos la base del Pentateuco, se nos va a hacer más difícil comprender todo lo que esos libros proféticos, sobre todo Daniel, nos quiere decir. Bueno, Isaías 8:20 dice, y quiero que abran sus Biblias, aunque lo tenemos ahí escrito, me gusta mucho abrir la palabra del Señor. Isaías el capítulo 8 es un texto dentro del adventismo muy conocido. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, no les ha amanecido. En la King James, en inglés, dice a la ley y al testimonio, si no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Y saben una cosa, mis queridos hermanos y hermanas, me gusta mucho ir al inglés, porque Elena de White escribió en inglés y hay muchas traducciones muy, muy mal hechas, totalmente mal hechas que cambian el significado del mensaje. Eh, por ejemplo, hay una cita en Hechos de los Apóstoles, en el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena de White, que dice, y esta cita a mí me la sacaron muchas veces, dice la cita que cualquier traición hecha a la iglesia es traición hecha a aquel que, hablando de Jesús, cualquier traición hecha a la iglesia es traición hecha a Jesús. Pero cuando uno va al inglés, el inglés no dice así. En el inglés dice cualquier traición de la iglesia. Cambia mucho, ¿verdad? No es traición a la iglesia, sino traición de la iglesia. Por eso me gusta mucho investigar en inglés. Acá cuando nosotros estudiamos en los cultos matutinos con mi familia, tenemos el conflicto de los siglos en español y en inglés. Alguien lo lee en inglés y otros en español,
para que vayamos corroborando que efectivamente sea lo mismo que estamos entendiendo. Y eso nos ha ayudado mucho a entender muy bien, o mejor dicho, mejor la palabra del Señor. Bueno, hay otro texto aquí que quiero compartirles, es Isaías 28, 9 y 10. Isaías capítulo 28, versículos 9 y 10. Isaías capítulo 28, versículos 9 y 10 dice: ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. De esa manera debemos estudiar. Y lo más bonito del asunto, hermanos, es que la palabra del Señor no se eh, contrapone, no se contradice, sino que al contrario, aclara todas las cosas. Por eso es importante leer los 66 libros que contiene la Sagrada Escritura. Ahora, para poder comprender mejor el tema que estamos exponiendo de la deidad o Trinidad, necesitamos aprender términos que están escritos en la palabra del Señor. Términos que, como les vuelvo a repetir, fueron traducidos malmente. Otro ejemplo, bueno, después vamos a hablar de esos ejemplos, pero para avanzar aquí con el tema. Por ejemplo, la palabra Dios, cuando nosotros leemos Dios en español, pues es Dios, ¿no? Pero en hebreo hay forma corta y forma larga, forma singular y plural. Por ejemplo, Dios puede ser escrito en hebreo El o Elohim en el Antiguo Testamento y Theos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la palabra ateo significa sin Dios, no necesariamente que no cree en Dios, pero está sin Dios. Una persona que está sin Dios es un ateo. Bueno, entonces en el Antiguo Testamento es El o Elohim, Nuevo Testamento es Theos. Y esa palabra significa Dios, así está traducido aquí, pero también deidad. Y saben una cosa, si se hubiese traducido o puesto en la palabra del Señor como deidad, hubiese sido más fácil entenderla para nosotros que hablamos español o castellano. Entonces significa Dios, dioses, deidad, divinidad suprema. Entonces, para mí, si hubiesen escrito deidad o divinidad suprema, hubiese sido más fácil mi entendimiento. Pero bueno, también la palabra Señor que aparece en Filipenses y en 2 Corintios, es la palabra curios, que significa ungido, Mesías o Cristo. ¿Ok? Y quiero que me acompañen a Filipenses 2:11 para ver esto. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor así. A veces tiendo a ir un poquito rápido. Ahorita estoy haciendo todo lo posible por ir despacio porque quiero que se vaya entendiendo correctamente. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Dice así. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Entonces, ahí la palabra Señor es curios, que significa ungido, Mesías o Cristo. Entonces, y toda lengua confiese que Jesucristo es el ungido, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Señor. Es lo mismo. Ahora, 2 Corintios, acompáñenme a 2 Corintios, el capítulo número 3, versículo 17. 2 Corintios 3, 17. Es uno de los textos, de hecho, que yo más utilizo cuando estoy platicando, dialogando con alguna persona que todavía cree en la Trinidad. Hace 2 semanas estuvieron por acá unos hermanos que vinieron del estado de Texas a visitarnos y tuvimos la oportunidad de presentarles el tema y gracias a Dios, gracias al Señor, ellos aceptaron el mensaje, lo entendieron perfectamente bien, vieron en nosotros nuestro estilo de vida, nuestra alimentación acá en el ranchito donde vivimos y también tomaron la decisión de dejar todo eso. Y no solamente eso, sino que también se bautizaron. Ellos habían sido bautizados
con la fórmula trinitaria y al entender este mensaje ellos decidieron rebautizarse. Todo eso lo hace el Señor, no lo hacemos nosotros. Pero miren lo que dice 2 Corintios 3:17. Porque el Señor, la palabra curios, porque el ungido, porque el Mesías, o también ahí pudieron haber puesto Cristo. Si ponemos la palabra Cristo, que es curios, es lo mismo, el texto diría así, porque el Cristo es el Espíritu. Es muy fácil entenderlo, ¿verdad? Porque el Cristo es, o el Mesías, o el ungido es el Espíritu. Es un texto muy claro. Y donde está el Espíritu de Cristo o del Cristo, allí hay libertad. Entonces, cuando nosotros entendemos ya términos originales, como es el griego y el hebreo, y ahora con todas las aplicaciones que hay, no es complicado, es muy fácil. Cualquiera de nosotros lo puede hacer, investigar cada texto palabra por palabra para encontrar su verdadero significado. Porque las traducciones a veces fallan un poquito. Bueno, está también la palabra doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza o instrucción. Quiero que me acompañen a San Juan 7, San Juan capítulo número 7, y voy a leer el versículo 16 y 17. San Juan 7, 16 y 17. Dice la palabra de Dios así, San Juan 7, 16 y 17. Perdón, no San Juan, el libro de Juan, capítulo 7, versículo 16 y 17. Dice así, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, es decir, mi enseñanza o mi instrucción no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la enseñanza o la doctrina o la instrucción es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es muy importante que cuando nosotros compartamos con nuestros hermanos esta clase de temas, podamos compartir, dejar que la palabra de Dios hable. Es la mejor manera. Y no obligar a las personas a que crean como nosotros, sino orar para que el Espíritu de Cristo pueda hacer su obra en el corazón de ellos. El término Jehová viene de la raíz Yahweh. La misma raíz Ya viene de Jesús o Yeshua, es la misma raíz, significa existente, el eterno, soy el que soy. De hecho, los masoretas pusieron a la palabra Yahweh, que es un tetragramatón, se le llama, YHWH, no se puede pronunciar, porque era el propósito, no tomar a la ligera ese nombre, pero los masoretas pusieron ahí unos puntitos para que hubieran vocales y pudieran pronunciar Yahweh, pero en realidad no se podía pronunciar en el hebreo. Ahora, en el Antiguo Testamento, Isaías 42:8 dice así, ahí lo pueden mirar, pero si no, pues podemos ir a la palabra, abra su Biblia, abra la Sagrada Escritura en el capítulo 42 de Isaías, versículo número 8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Es decir, yo, Yahweh, es mi nombre, Ya, sálvase. Bueno, ahorita vamos a ver qué significa la raíz Ya. En el Nuevo Testamento, en Mateo 1:23, no vamos a ir ahí porque ese texto es muy conocido por todos, y dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, Jesús lo tradujeron porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En realidad, la palabra Jesús, la traducción de Yeshua, significa en realidad salvación. Por eso, mis queridos hermanos, cuando Apocalipsis 3:20 dice Jesús, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, significa que cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida, a nuestra mente, a que haga su habitación, su tabernáculo aquí en nuestra mente, pues estamos siendo salvos. En esos momentos, ¿por qué? Porque la presencia de Cristo únicamente es la que nos hace salvos. No podemos ser salvos sin su presencia. No podemos hacer nada sin su presencia. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, si su presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. ¿Por qué? Porque Moisés comprendía perfectamente que la victoria sobre cualquier cosa es solamente si Cristo está con nosotros. Pero tenemos la gran bendición, dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad?
Ok, Yeshua entonces en hebreo significa Salvador o salvación. Entonces, estos términos son importantes conocerlos. Si usted va hacia arriba conmigo donde dice Dios, hay dos palabras en hebreo, que es El y Elohim. Quiero enfatizar un punto ahí. La palabra El está en singular y la palabra Elohim está en plural. Pero también El es forma corta y Elohim es forma larga. ¿Cómo es eso? Les pongo un ejemplo. Mi nombre es Rodolfo. Así me llamo, Rodolfo. Pero la forma corta con la cual algunas personas me hablan, sobre todo mis familiares, es Rodo. Es forma corta. Si alguien dice Rodo, entiendo que soy yo. Si alguien dice Rodolfo, entiendo que soy yo. Es el mismo, forma corta y forma larga. Es bien importante esto porque la gran mayoría de los ponentes solo explica singular y plural. No necesariamente tiene que ser solo así. ¿Ok? Bueno, dicho eso, vamos a pasar a la siguiente, donde dice ahora, vamos a ver principios bíblicos. Y tengo que poner todo esto primero para poder entender lo que sigue. Principios bíblicos. Deuteronomio 6:4. Ahí aparece el texto, pero vaya con su Sagrada Escritura para que usted lo lea como los debería. Deuteronomio 6:4. Dice la palabra de Dios allí. Oye Israel, Jehová, Yahweh, nuestro Dios, nuestro Elohim, uno, Jehová, uno es. Fíjense que, porque es importante entender forma corta y forma larga, porque ahí dice nuestra deidad o nuestro Dios, Jehová uno es, Ethad. La palabra ahí uno es Ethad, uno es. ¿Ok? Pero la palabra Dios, no dice él, dice Elohim. ¿Ok? Me llama la atención porque es Elohim. Si yo lo aplico a plural, dice Jehová uno es, ¿cómo es que es plural y es uno? Pues eso es lo bonito del hebreo. Y eso es lo difícil en español, que nada más nos pusieron Dios, pero no especifica exactamente el significado correcto del original que es Elohim. ¿Ok? Bueno, otro principio que es bueno establecerlo y es otro texto también muy fuerte, muy poderoso y muy claro. Dice San Juan 4:24. San Juan capítulo 4, verso 24 dice así. San Juan 4:24. Así dice la Sagrada Escritura. Dios, la palabra Dios ahí en griego es theos, deidad. La deidad se puede traducir, la deidad es espíritu. En cierta ocasión vinieron unos hermanos para hablar conmigo acerca de este mensaje y ellos están todavía con la idea de la Trinidad. Y antes de empezar la plática, les hice una pregunta precisamente. Antes de que Cristo se encarnara, ¿qué era? Y saben, hermanos, yo quiero que me lo muestren con la palabra del Señor. Y empezaron a buscar en la palabra del Señor y no lo encontraron. Tristemente no lo encontraron. Digo tristemente porque Juan 4:24 es muy claro. Dios o la deidad, Theos, es espíritu. ¿Y qué es lo que pasó cuando Cristo vino a la tierra? Se encarnó. No dejó su divinidad. Cubrió su divinidad con la humanidad. Tenía dos naturalezas, humana y divina. Pero no por el hecho de que se encarnó, significa que dejó de ser divino. Él tiene dos naturalezas, divino y humana. Y bueno, en aquella ocasión, pues, no pudieron responder a esa sola pregunta. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar acerca de una doctrina, siempre es muy bueno tener un escrito está, así como lo hacía Jesucristo. Segunda de Corintios 3:17, ya lo leímos, pero aquí está nuevamente, porque el Señor, el Curios, ¿no? El Curios, el Señor, el Cristo, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor o el Espíritu de Cristo, ahí hay libertad. Eso es otro principio. Otro principio que también ya lo leímos en Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el ungido, para gloria de Dios Padre. Primera de Corintios 8:6, ahí sí, acompáñenme con su Sagrada Escritura, porque este texto no lo hemos leído. Estoy seguro de que ustedes ya lo leyeron, pero es muy importante repasarlo. Primera de Corintios 8:6
La palabra del Señor dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, es decir, la palabra theos, que se puede traducir como deidad. Solo hay una deidad. No somos como los egipcios, los sumerios, los sirios, todos ellos que tienen varias deidades. ¿Ok? Nosotros tenemos una deidad. ¿Quiénes forman parte de esa deidad? Aquí el texto lo dice: el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, un Curios, un ungido, un Cristo, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, son textos muy, muy claros que necesitamos, hermanos, tenerlos en la mente, tenerlos bien presentes para poder dar un mensaje bastante correcto en relación a esto. La palabra de Dios es muy clara, pero sí tenemos que basarnos muy bien en lo que los originales quieren decir. Bueno, cuando hablamos de este tema, algunos comentan que hay cosas que no han sido reveladas y sacan a la luz este texto, Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Y aunque ustedes lo están viendo ahí, voy a ir a la palabra para leerlo. Deuteronomio 29, 29. Y tratan de excusarse en este texto para no investigar, para no escudriñar. Deuteronomio 29, 29. ¿Recuerdan ustedes? Creo que aquí no lo traigo, pero recuerdan ustedes que los discípulos en cierta ocasión, o la gente que estaba ahí, le preguntó a Jesús por qué les habla en parábolas. ¿Ok? Jesús podía hablar todavía un poquito más directo, sin embargo lo hacía en parábolas. Y nosotros podemos encontrar ahí que lo hacía con el propósito de que el que quisiera entender, entendiera, y el que no, no entendiera. Hay muchas cosas en la palabra de Dios donde se ponen los principios y el que quiere entenderlo correctamente va a escudriñar y Dios le va a revelar, así como dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 18. Bueno, Deuteronomio 29, 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay mucha gente que precisamente ayer me hicieron la pregunta: bueno, si Dios ya sabía que que Lucifer se iba a convertir en Satanás, ¿por qué permitió que viviera? ¿Por qué estaba ahí? Bueno, es un misterio que el conflicto de los siglos lo menciona como misterio de iniquidad. Pero hay otro misterio. No puedo entender el gran amor de Dios. Por ejemplo, no lo puedo entender. Aunque yo soy padre y amo a mis hijas, amo a mi esposa, pero ese amor que Cristo tiene, ese amor agape, es un amor, una misericordia que yo no lo puedo entender. Sin embargo, lo puedo aceptar. Entonces, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, entonces dice ahí: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Ahora fíjese bien, yo pregunto: ¿será posible que Dios no quisiera revelarse para que le conozcamos? Porque el libro del Apocalipsis es una revelación. Y ahí dice Apocalipsis, si usted me acompaña, Apocalipsis capítulo 1, verso 1, dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Será que se quiere revelar? Yo creo que sí. Dice Mateo 16:13. Acompáñame a Mateo 16:13, porque este texto también está muy bonito. Mateo 16, verso 13 dice de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas. Pero me llama la atención de que cada uno de estos nombres que se mencionan aquí, Juan, Elías y Jeremías, tienen una raíz del nombre de Yahshua, la raíz Ya. Ya, de hecho, Juan viene de la misma raíz de Yahshua. Elías, Ya, Jeremías, Ya tienen la raíz del nombre de Dios, de Jesús. Interesante, ¿no? Algunos dicen que es Juan, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Versículo 15. Él les dijo:
¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Curios, tú eres el Señor, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, Yahshua, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, Jonah, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿No te lo qué? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la pregunta, ¿será posible que Dios no quiera revelarse para que lo conozcamos? No, es todo lo contrario. Dios se revela y se revela a través de la naturaleza. Por eso, mis queridos hermanos, es que Dios dice, sal al campo, sobre todo Ezequiel en el capítulo 3, versículo 22, si no mal recuerdo. Déjenme revisarlo. Ezequiel capítulo 3, versículo número 22. La palabra del Señor dice así. 3:22. Vino allí la mano de Yahweh sobre mí, o de Jehová está traducido, y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Entonces, este es un texto muy claro para no vivir en una ciudad. Y el verso 23 dice, y me levanté. Ezequiel obedeció y salí al campo. Y aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Ahí estaba ¿qué cosa? El carácter de Jehová. La gloria de Jehová. Como la gloria que había visto junto al río Quebar y me postré sobre mi rostro. Entonces, fíjense bien, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. La vida del campo, mis queridos hermanos, es una vida donde Dios se revela. En el momento de trabajar la tierra, en el momento de recibir el sol, de respirar el aire, de ver cómo la semilla es germinada por el poder de Dios, al estar poniendo, y déjenme decirle que no toda semillita que se siembra nace, a veces vienen las plagas y no nace o se pudre, ahorita es tiempo de agua, acá, y si lo ponemos en un lugar donde se va a encharcar el agua, la semilla se pudre. Entonces va uno aprendiendo muchas cosas. No creamos que la vida en el campo es fácil, pero sí debemos de creer que la vida en el campo es una vida llena de bendiciones. Es una vida donde se mira la mano de Dios muy, muy cerca de sus hijos y es donde uno aprende a depender constantemente de las bondades y las bendiciones y el cuidado de Dios. Eh, si alguien todavía no está viviendo en el campo, nosotros le recomendamos que viva en el campo. Todo lo que está pasando en el mundo entero, ustedes han visto las noticias, no es para tener miedo, absolutamente. No es para asustarse ni inquietarse, sino todo lo contrario, ver que nuestra redención está cerca. Y debemos de estar preparados. Dios viene por un pueblo que esté preparado. Y salir al campo, la reforma en la alimentación, reforma en la educación, reforma en la vestimenta, reforma en la adoración. Todas esas reformas aunadas a los estatutos de Dios, debemos de estarlos practicando, porque es la manera de estar preparados. ¿Quién produce todo eso en nosotros? Cristo. La presencia de Cristo, del Curios, del Yahweh, viviendo en nosotros, es quien produce y da a relucir todos los frutos del Espíritu. Así es que de verdad les recomendamos vivir fuera. Dios tiene un lugar especial para cada uno de ustedes si ustedes son sinceros en lo que están haciendo. Y seguimos haciendo la obra del Señor. De hecho, seguir predicando hasta que tengamos la oportunidad de hacerlo, tenemos que hacerlo. Llegará pronto, muy pronto, el momento donde ya ni siquiera a través de la tecnología vamos a poder comunicarnos porque es muy fácil que bloqueen todo este tipo de sitios donde se mencione a la verdadera deidad y donde se hable acerca del sábado verdadero, porque hay un sábado espurio. Todos los sitios donde se hablen acerca de a la obediencia a Dios y no la obediencia a las leyes del mundo, vamos a ser bloqueados, tarde que temprano. Pero mientras tanto, tenemos que aprovechar la tecnología y hacer la voluntad de Dios. Así es que es una invitación, es un paréntesis para hacer esa invitación de poder obedecer a Dios y estar preparados. Bueno, dice San Juan capítulo 17 dentro del contexto de que si Dios quiere revelarse,
Es un texto bien conocido, estoy seguro por muchos de los que están aquí en este canal. San Juan capítulo 17, versículo 3. De hecho, es un texto muy contundente. Dice, y esta es la vida eterna, porque recuerden, Jesús o Yahshua significa salvación. ¿Ok? Y esta es la vida eterna. Eso quiere decir que si Cristo está en nosotros, estamos desde aquí en la tierra disfrutando ya de las probadas de la vida eterna. ¿Ok? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, es decir, al ungido, a Jesús, al Mesías, a quien has enviado. Es interesante, ¿no? Cómo nos dice, esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en el conocimiento de la verdadera deidad. Y esa deidad lo componen claramente aquí especificados el Padre y el Hijo. Y Juan 4:24 claramente dice, esa deidad es espíritu. ¿Ok? Ahora, San Juan 14 también es un texto muy, muy interesante. San Juan 14, verso 7 al 9. Dice la palabra de Dios así. Si me conocieseis, también a mí, Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, o Curios, Mesías, ungido, Señor, o Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, ahí también es un principio. Desde ahora dice, le conocéis y le habéis visto. Desde ahora, ¿qué cosa? Le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque el que miraba a Jesús estaba mirando al Padre directamente. No, no debemos de tener ninguna duda de eso. Bueno, vamos con dos textos más. Mateo 11:27, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo número 11, verso 27. Dice la palabra de Dios así. Dice así la palabra. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Perdón. Mateo 11:27, estoy leyendo otro. Mateo 11:27, aquí está. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Por eso digo, mis queridos hermanos, que este texto es un respaldo más que su servidor tiene para decir que ya se está derramando la lluvia tardía, no sobre todos, sobre algunos. Porque el hecho de que haya conocimiento es porque Dios está revelando. Dios no puede revelarse si no implanta su espíritu. Es a través de su espíritu como se revela a nosotros y podemos entender. Es el espíritu implantado en nosotros que nos hace entender lo que antes no entendíamos. Y tomar decisiones, obviamente, ¿verdad? Decisiones en pro de Cristo Jesús. Bueno, Apocalipsis 1:1 ya lo leímos, la revelación de Jesucristo. Entonces, todos estos textos nos están hablando de que Dios sí está interesado en revelarse a sus hijos y lo está haciendo. A través de su palabra, a través de la naturaleza, a través del campo, a través de las reformas, Dios se está revelando y al mismo tiempo está implantando su carácter en cada uno de nosotros, así como lo dice Ezequiel capítulo 3, versos 22 al 24. Bueno, la misma pregunta, Apocalipsis 1:1, ya también lo leímos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahora, Jeremías 33:3 es otro texto que nos ayuda a entender que Dios precisamente se está revelando. Jeremías 33, verso 3, también es un texto bien conocido, ¿verdad? Por muchos, pero lo voy a leer. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. La palabra enseñar ahí es la palabra revelar, es la misma palabra. Y yo te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ok? De tal manera que
Me faltó un dato importantísimo de cómo Dios se revela y que está en su palabra. Y quiero que me acompañen a Job. Job capítulo, si no me recuerdo, es el versículo capítulo 33. Déjenme ver. Sí, es el capítulo 33. Acompáñenme al libro de Job. Fíjense bien, hermanos, porque este es un texto también muy importante. Job capítulo 33, versículo 14 al 16. Job capítulo 33, versículo 14 al 16. Y también ahí hay un texto interesante en ese mismo capítulo, aprovechando que estoy ahí, en el versículo 4. Fíjense, hermanos. Job 33, 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Interesante, ¿verdad? Para lograr entender exactamente quién es el Espíritu. Bueno, y la palabra Espíritu ahí, pues fue puesta para que nosotros estudiásemos y lo investigáramos. ¿Qué es esa palabra, no? ¿Qué significa y a quién se está refiriendo? Bueno, Job 33, 14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y una de las razones por las cuales no entendemos, la razón básica de no entender es ausencia del Espíritu Santo. Cuando una persona consume aceite, lo que hace es alentar su sangre de tal manera que no pueda pensar correctamente. Cuando una persona toma suficiente agua y está hidratado, su sangre circula correctamente. Pero le ponemos aceite y echamos a perder todo. Y entonces no entendemos. Aunque querramos, no entendemos sin la presencia de Cristo. Dice el verso 15. Voy a leer el 14 otra vez. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño es una manera. En visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces dice ahí, revela. Ahí está la palabra clave. Revela al oído de los hombres y les señala o les enseña su consejo. Es muy importante entender todo lo que estamos tratando esta mañana. Vamos a otro texto. Daniel 2:28, el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 28. Y recuerden, estamos poniendo principios primero que debemos de entender y saber para poder respaldar esta doctrina maravillosa. Daniel capítulo 2, versículo 28. La palabra del Señor dice así. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. ¿Ok? Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces, Dios, claro que se está revelando. Dios se está revelando. Vuelvo a repetir eso. Dios ahorita se está revelando. ¿A quiénes? Aquellos siervos que como Daniel están en constante oración y ayuno. Aquellos siervos que como Daniel tratan de encontrar la verdad para que el nombre de Jehová sea glorificado. Ahí se está revelando Dios. Así como lo hizo con Daniel y sus amigos, también lo puede hacer con nosotros. Vamos a dos textos más, el libro de Salmo 51, versículo 6. Salmo 51, 6. Dice la palabra de Dios así. Salmo capítulo 51, verso 6. Dice, He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Claro que Dios está interesado en revelarse. Último texto que vamos a leer, Proverbios 1:23. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 23. Si se dan cuenta, todavía no hemos entrado a ninguna cita del espíritu de profecía, porque esa es la intención. Debemos primero de conocer los principios establecidos en su palabra y luego podemos respaldar o ampliar con el espíritu de profecía. Proverbios, capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra de Dios así. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ahí está el texto clave de lo que yo les estaba diciendo, de que no podemos, si no estuviera siendo derramado su espíritu en nosotros, no pudiéramos entender nada. Dios en su misericordia envía su espíritu para que podamos entender. Si no, no entendemos, no entendemos absolutamente nada. Podemos leer la palabra de Dios 15 veces, 20 veces, de tapa a tapa, sin lograr llegar a un entendimiento, a un conocimiento de Dios.
Y toda la palabra de Dios, no mencioné a propósito esto, pero toda la palabra de Dios es una revelación de Dios hacia nosotros. Dios no nos dejó abandonados, Dios está revelando, revela no solamente quién es Él, revela cuál es su plan de salvación, revela la razón por la cual estamos en este mundo y no es una existencia casual, estamos en este mundo porque Dios está mostrando a los mundos no caídos el verdadero carácter de Dios. Y Dios creó todo esto, todo este plan de redención para mostrar que Dios es amor, para mostrar que Dios tiene misericordia y que Dios es justo. ¿Por qué Satanás lo acusa de que es injusto? Sin embargo, nosotros somos parte de esto que Dios está mostrando. Cuando logramos entender eso, que Dios está mostrando que realmente es amor, que no solamente nos creó, sino nos redimió también, sino que nos santifica y nos justifica, pues, ¿qué más puede hacer por nosotros, verdad? Pero Dios está mostrando a los mundos no caídos el carácter de Dios. Y Dios nos está dando hoy, mis queridos hermanos. Ayer ya quedó atrás, el futuro está todavía en el futuro, pero hoy es el presente, es un regalo de Dios. Tenemos la oportunidad de caminar hoy con Dios, con esta deidad verdadera, para reflejar su gloria, reflejar su carácter. Que las demás personas vean a Cristo, la luz que es de este mundo, en nuestra vida, de tal manera de que todo lo que hagamos o pensemos, sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Hasta aquí voy a terminar mi exposición. No sé si hay alguna duda, comentario. No solamente preguntas, me gustaría también comentarios porque me gusta enriquecerme. Así es que, ¿habrá alguna pregunta o algún comentario? Sí, pastor, hay una manita alzada, es la hermana Marlis. Adelante, hermana Marlis. Yo vi tu manita. Dígame. Sí, buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Sí, usted hizo un comentario con respecto a unas personas que llegaron a su casa y usted tuvo que, bueno, tiene el pensamiento de que no se debe bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, más sin embargo, Ujú. yo pues veo que en el mandato que Jesús le dio a los discípulos en Mateo 28 dice, Eh, por Bautizándolo tanto, en el y nombre. de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé, Sí, no he ido a la Biblia paralela o sí, sí, ver. sí, pero así dice el texto. Ese texto lo vamos a ver mañana o Ok, pasado porque vamos a hablar del bautismo de manera específica, donde vamos ok. a explicar todo ese texto, pero le voy diciendo que haga su investigación usted primero de ese texto. Y le digo otra cosa, es el único texto donde dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los demás textos después de ese, de los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles, se menciona nada más el nombre de Jesucristo. Pero ese tema lo vamos a ver. Gracias por la pregunta, hermana, y que Dios la siga bendiciendo mucho. Gracias. Muy bien, muchas gracias, hermana, por la respuesta. La hermana Ana Balbina también levantó su mano y después la hermana Gaby. Bendiciones, apreciado hermano. Dios te Amén, bendiga igualmente. en el nombre de mi Señor. Perdón, hermana, si gusta puede cerrar la pantalla para que se vean todos los participantes. Bueno, en su pantalla, perdón. Gracias, hermana Ana Balbina. Gracias. Sí, bueno, que el Espíritu Santo nos bendiga, ¿verdad? En nombre de nuestro Amén. Señor. Mira, bueno, no quiero ser repetitiva, ¿verdad? Así en cambio le pido a mi Padre Celestial que me ponga en la verdad. Apenas tiene poco que me bauticé gracias al amor de mi Padre Celestial. Amén. Me Casi no la encontró con... escucho, hermana. Si se puede hablar un poquito más fuerte, por favor. Sí, espero ya me escuche mejor. Sí, Sí, ahí está mucho mejor. gracias. Bien, bueno, yo le repito, ¿verdad? Me bauticé el 5 de abril. Tengo poco, el 5 de abril de este año. Y también, o sea, eso es interesante, ¿verdad? La pregunta y la explicación que usted nos está dando. Para mí es nuevo, lo que estoy aprendiendo. Sí, Y pues hay cosas, ¿verdad? Todo es nuevo para mí. Entonces, estoy aprendiendo, pero no cabe duda que mi Padre Celestial
me ha estado enseñando porque me ha cambiado muchas cosas, ¿verdad? Sí, Mi vida. Él me ha estado puliendo, que es yo lo que le pido todos los días que me pula. Quiero ser diferente de lo que fui ayer y mañana quiero ser, si me regala y me presta vida, mejor que hoy. Ese es amén, mi para él. Pero que su Espíritu Santo viva en mí, porque dice que seamos templo para él, ¿verdad? Entonces, amén. Así es, así es. Y yo creo que debe ser nuestro objetivo de cada amén. uno. ¿Cuál es su nombre, hermana? Ana Balbina Hernández Palacios. Ana Balbina. Pues mire, ese pensamiento es lo que debemos de tener todos. Cada día recordemos que estamos aquí para reflejar el carácter de Cristo. Amén, gloria Eh, a Dios. y ese debe ser nuestro propósito cada día. Eh, es lo más complicado, por eso Satanás pone trabas y pruebas en nuestra vida. Sin embargo, Dios permite eso porque es a través de las pruebas donde Dios está mostrando que su Espíritu está morando en nosotros. Bendito sea su No, nombre. no sé si ha leído primera de Pedro 4:12. Sí, Sí, hermanito, ya ah, los ok. evangelios. Vuelvo a Exacto. repetir. Es porque el Espíritu de Dios está morando en nosotros. Por eso hay pruebas, por eso hay persecución, pero Dios permite eso porque nos está preparando. Y gloria a Dios por eso. Bendito sea mi Padre Celestial. Bendito sea su nombre y gloria a Dios. Amén. Bueno, yo le quiero decir algo bien claro. Yo, hermanito, no sabía ni la A ni la Z, porque no sabía leer, no sabía escribir, porque no fui a la escuela. Y bueno, tengo una vida triste, ¿verdad? Del pasado, pero eso ya se enterró. Ujú. Ahora glorifico a mi Padre y siempre le pido la sabiduría, el entendimiento, la comprensión. Le pido la bendición y los frutos del Espíritu Santo que dice Gálatas 5:22. Ujú. Y también leo verdad desde el inicio, porque ahí está lo que debemos de dejar y apartar, porque Exacto. Satanás, obras de Satanás. Entonces, no cabe duda, yo tengo bien presente y bien claro que mi Padre Celestial me ha bendecido enorme y grandemente, pero realmente mi corazón, mi alma, ya no pertenece a nada, ni a nadie, ni a la vida del mundo, ni a nadie. Yo le pido, apártame de las garras de Satanás, bendice mi vida y sé tú conmigo, porque ahora quiero que habite Él en mí, ya que, bueno, no cabe duda que me ha cambiado, pero le vuelvo a repetir, me bauticé el 5 de abril, pero yo estuve con los testigos. Bueno, esta es una historia, ¿verdad? La cual también ya pasó. Es curioso porque yo siempre le pedí a mi Padre Celestial, ponme en la verdad, aunque yo estaba con los testigos de Jehová, pero Ujú. yo, mi oración era decirle, ponme en tu verdad, aunque yo iba a las reuniones, iba a todo, tal cual lleva la vida un testigo, Sí. en la oración, en la salida y en todo, pero yo siempre le decía, porque yo tenía anhelo de saber y conocer más de Él y lo sigo teniendo. Tengo mucha hambre del Espíritu Santo, de que me muestre, de que me bautice en su Espíritu, que baje Sí. del fuego con Espíritu, más bien el Espíritu con fuego y me bautice. Yo le Ujú. pido el polvillo, le pido que me unja con su aceite. Todo eso lo tengo, es obvio que yo lo pido, pero lo tengo que entender cada petición que hago, ¿verdad? En lo que dice la Escritura. Y es lo que Así. yo le pido, Padre Celestial, que me enseñe, que me haga entender, que me dé el entendimiento, porque yo leo la Escritura, hermanito, y leo y medito, pero yo le pido porque yo no entiendo y yo tenía la ceguera y la torpeza de no comprender un párrafo. Ujú. Pero fue una bendición, hermano, porque yo tanto le pedí en oración que me pusieran la verdad. Y hoy estoy confirmada, mi vida está confirmada, todo yo está confirmado de que estoy en la verdad. Y esta es la Amén. verdad. Amén. Pero yo también Hermana puedo, Ana, sí, perdón, disculpe, es que se nos va a ir el tiempo y tenemos todavía una manita alzada. ¿No hay sí, problema? Si sí. avanzamos. Y bueno, eso es lo que yo necesito entender. El Espíritu Santo dice, como dijo la hermanita, ¿verdad? Que así fue como mencionaron que me bautizaban en el nombre del Hijo Del del Padre, del Padre. Hijo y del Espíritu Entonces, bueno, Santo. yo me entregué a la vida perdón, entregué mi vida a mi Padre Celestial, pero sí me hace faltar, perdón, me hace falta comprender muchas cosas y Dios me las va a aclarar, pero le Sí. doy gracias por estar con nosotros porque Amén. siempre
a alguien para que nos ayude a entender mejor la Amén. pregunta. Así. Amén. Dios la bendiga, hermano. Muchas gracias. Amén. Pastor, antes de continuar, hermana Gaby puede abrir su micrófono. Le comentaba que si quería cerrar, no su ¿Mi pantalla, cámara? su cámara, ¿No? sino la presentación para que pudiera usted ver a todos los hermanos. Pero si Ok. puede abrir su cámara, claro que sí. Ok, muy bien. Gracias. Disculpe, solo que ya no se veía. Gracias. Hermana Gaby, adelante. Buenos días para todos, buenas tardes para muchos. Buenos Mi días. pregunta es, ¿qué tal, mi pastor? Mi pregunta es esta. Yo hace poco he leído en el Deseado de toda la gente una cita que ahora justamente tengo acá el libro, pero no lo encuentro. Pero no sé Ujú. si usted me puede ayudar, voy a parafrasear algo, porque habla sobre la naturaleza de Cristo, ¿no? Que tomó, que siendo naturaleza de Dios, no consideró ser igual a Dios, sino no aferrarse a Dios, ¿no? Sino que Sí. tomó la naturaleza de siervo. Y Sí. en otra parte yo he leído que Dios nos reveló la naturaleza del Espíritu Santo, ¿no? Ujú. No sé si usted me podría explicar un poquito, en pocas palabras, que Dios nos ha revelado esa parte, ¿no? Porque hay, estudiando el deseo de toda la gente, sé que Dios ha revelado, sí, muchas cosas, pero otras no ha revelado, pero en su sabiduría no nos ha revelado, ¿no? Y el por Sí. qué nos ha revelado. Amén. Sí. Gracias, hermana. Sí, Dios nos revela todo porque nosotros no podemos entenderlo. Somos seres finitos y aunque Él quiera revelar, digamos, sobre todo cómo trabaja el Espíritu Santo, pues no lo entenderíamos, aunque nos lo diga, nos lo explique, no lo entenderíamos. Entonces, cuando son situaciones así como esas, pues mejor ahí sí no podemos hacer, tratar de investigar porque no lo vamos a entender. Por más que queramos, no lo vamos a entender. Es complicado porque Él es Dios, nosotros somos creados, Él es nuestro creador. Y sí hay situaciones donde, como en el caso de su comentario, pues sí, hay cosas que en ese caso no podemos entenderlas. Ahí sí no podría decirle, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque hay cosas como esas que no las vamos a entender. Amén, gracias, gracias por su respuesta. Esto también que deja claro que al decir que no fue revelada la naturaleza del Espíritu Santo, un poco podemos decir que la naturaleza del Espíritu Santo es divina, que es Dios, como fue revelado en Jesús, que sí es Dios. Bien. Ujú. Sí, vamos a seguir estudiando, pero sí hay cosas que no vamos a lograr entender. De verdad, yo he platicado con varios eruditos y cada uno tiene su... Tengo la oportunidad de tener esos contactos y he platicado con algunos de ellos y todos llegan a un límite. No vamos a entender todo lo que no necesitamos entender para ser salvos y ser colaboradores con Cristo en la vindicación del carácter del Padre. Todo eso que necesitamos saber, Dios nos los está revelando. Lo que no necesitamos, pues sí, ahí sí no podemos hacer mucho. Gracias nuevamente. Gracias. Sí. Gracias, hermana Gaby. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Voy a dar lectura al chat. En el chat, la hermana Marlis, déjenme ver si hay más, escribió, no sé si fue el primero, dice, esto está en Jeremías 9:24, más Ujú. alábase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Y ah, Ahí es otro texto que nos ayuda a entender cómo Dios se revela, ¿no? así es, exactamente, eso es lo que Dios quiere, que sea revelada su misericordia, su juicio, su justicia. Exactamente. Ujú. La hermana Jacqueline nos dice, buen día, quisiera participar, pero sin grabación. Ah, ok, gracias, hermana Jacqueline. Aunque se dijo que el tiempo es corto. Mm. Entonces, parece que ahorita que terminemos, pastor, y todavía Sí, nos regala unos minutos cuando dejemos de grabar. ok, La claro que sí. hermana Jacqueline, que no se quede que no nos quedemos con la Sí. no sé Sí. si hay alguien más que quiera comentar algo, y si Ya no, mañana o pasado, no recuerdo porque todavía sigue la presentación, ya hablamos del bautismo más específicamente. muy bien. Bien. Entonces, no sé si hay alguien que quiera comentar algo.
Si no, terminaríamos, pastor, ¿está bien? Muy bien, claro que sí. Vamos a colocarnos de rodillas para orar. ¿Le parece si primero ponemos el canto que había empezado y luego ya habla de la Correcto. lengua, ¿verdad? Lo que vamos a ver. Sí, ya se ve la pantalla. Sí, ya. Ah, ya se ve. Ok, Sí. gracias, pastor. Am, ahí está. Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en las que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad. Sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Y nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz,
en la lengua de Cana. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a terminar con una oración, pero voy a leer Primera de Juan 5:20 primero. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a orar, hermanos, por favor. Querido Padre Celestial, le damos honra y gloria a su santo nombre. En esta mañana hemos podido abrir unas porciones nada más de su palabra y rogamos que usted se siga revelando a todos y cada uno de nosotros, porque queremos estar listos para su pronta venida. Todo lo que está sucediendo a nivel mundial nos indica la proximidad de su venida. Por favor, ayúdenos para que no perdamos tiempo, sino que nos preparemos y ayudemos a otros también a estar listos para recibirlo muy pronto en gloria y majestad. Derrame su Santo Espíritu en nosotros este día para reflejar su gloria, reflejar su carácter y que todo lo que hagamos sea solamente para engrandecer y glorificar su santo nombre. Gracias por escucharnos y todo lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Dejo de grabar y edito al final. Denme un segundo.